Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿qué sabes de la Eucaristía? Vamos a comenzar. El día de hoy, jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, estamos celebrando la solemnidad de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta solemnidad en algunos lugares se celebra el día domingo, sin embargo, tanto en España como en los países colonizados por España, como es el caso de México, y varios de Latinoamérica celebran hoy jueves el día de Corpus Christi. En mi opinión personal, tiene mucho sentido que se celebre el jueves, ya que es un mismo jueves el día en que se da la celebración de la última cena. Sin embargo, este no es el motivo de nuestro video, sino en el día de hoy vamos a analizar todo aquello referente a la Eucaristía que estamos celebrando este día. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cristiana se sustenta principalmente en la Eucaristía. De ahí que al momento de terminar la consagración el sacerdote diga, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Nuestra fe está sustentada en la muerte y resurrección de Jesucristo, y nosotros nos dedicamos a predicar que esto sucedió durante todo el tiempo hasta que Él regrese y que esto le pueda dar la salvación a las personas por medio de la iglesia a través de los sacramentos. Uno de estos sacramentos es el de la Eucaristía, y la Eucaristía representa una de las partes más importantes de la vida cristiana, porque la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo. Si nosotros recordamos cuando Jesús está a punto de irse, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos recuerda que su presencia va a estar ahí siempre, y esta presencia no es únicamente una presencia espiritual o una presencia simbólica, sino es una presencia material, una presencia completamente real. Los católicos creemos que en la Eucaristía, que en el pan después de la consagración, se encuentra Jesús en toda su humanidad y en toda su divinidad. Está completamente presente ahí, y que lo que nosotros comemos es verdaderamente su cuerpo y que lo que nosotros bebemos es verdaderamente su sangre. Sin embargo, ¿cómo es que sabemos esto? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Antes tenemos que saber que esta institución de la fiesta de Corpus Christi fue hecha por el Papa Urbano IV. Esto después de que se suscitara un milagro eucarístico en una ciudad en Italia, donde un sacerdote había dudado de que realmente estuviera la presencia de Jesús en la Eucaristía. De tal manera que al momento en el que él estaba celebrando la misa y hacer la fracción del pan, el pan comenzó a sangrar. Y este milagro se hizo muy famoso en ese tiempo, tanto que el mismo Papa fue hasta el lugar donde se había dado el milagro a adorar la Eucaristía, e instituyó un año después la festividad de Corpus Christi, que hasta nuestras fechas se celebra. En ese tiempo le encargó la composición de un himno eucarístico a Santo Tomás de Aquino, y él compuso varios que hasta la fecha de hoy son todavía leídos o todavía cantados. El más famoso de ellos, Pange Lingua, o canta o lengua, es todavía utilizado, por ejemplo, el Jueves Santo o sobre todo en la liturgia tradicional, y además se encuentra otro canto que es el que se recita el día de hoy como secuencia, Lauda Sion o Canta Sion, que más adelante vamos a ver el contenido de estos dos himnos eucarísticos porque tienen mucha sustancia teológica. Entonces, desde ese momento se comienza a celebrar la fiesta de Corpus Christi y hasta nuestros días para adorar y seguir haciendo más grande la devoción o la adoración o más bien que nosotros tengamos la plena conciencia de que en la Eucaristía está realmente presente Jesús. Y este es un punto muy importante que debemos de analizar porque genera muchos conflictos con algunas corrientes protestantes, ya que casi ninguna, más bien ninguna corriente protestante tiene la Eucaristía tan desarrollada como nosotros la tenemos, en el mejor de los casos. En otros casos la niegan completamente, es decir, ellos no consideran que Jesús esté presente en el pan, no tienen ni siquiera Eucaristía, no tienen misa, vaya. Algunas otras corrientes pasan de la transubstanciación a la consubstanciación. ¿Qué quiere decir? La transubstanciación es el cambio de sustancia. ¿Qué quiere decir? Ya no es pan y vino, sino ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo. En la teoría de la consubstanciación se dice que no desaparecen las especies del pan y del vino, sino que coexisten ambas, lo cual pues no tiene sentido porque ¿para qué quieres seguir teniendo pan si estamos hablando de una situación espiritual? Entonces pues vamos a ver que todas estas corrientes protestantes, en una pésima interpretación de la Biblia, casual, pues no logran entender el significado
de la Eucaristía que el día de hoy nosotros vamos a explicar. Pero más allá de hablarle a los protestantes que difícilmente van a entender este punto, el día de hoy vamos a hablarle a los católicos para que puedan entender el valor tan fuerte que tiene la Eucaristía y por qué el catecismo lo ha definido la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Y pues para saber estas cosas no necesitamos más que recurrir a los evangelios, a las palabras mismas de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58, que yo creo que es uno de los más claros, dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Qué quiere decir? Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. A mí realmente se me hace un pasaje muy sencillo. Yo sé que para algunos protestantes es muy difícil de entender, igual que el de Pedro, pero pues no es tan difícil. ¿Qué les quiere decir? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, pues yo soy pan. El que coma de este pan come mi carne y es la vida del mundo, pues eso también es muy sencillo. Pero si no les queda lo suficientemente claro, vamos a ver. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Nos damos cuenta que existe el mismo problema desde los tiempos de los judíos, porque ellos estaban completamente cerrados. Sin embargo, no es la única vez que los judíos hacen esto. Ellos en muchas ocasiones no entienden lo que Jesús les está diciendo a través de parábolas. Sin embargo, cuando Jesús les habla de parábolas, simplemente se consuela con saber que jamás lo van a entender porque, pues, ¿por qué no? En este caso, Jesús, en vez de buscar la manera de explicar la parábola o de decir no la van a entender, lo que hace es continuar en el mismo sentido, lo que nos deja ver que no está hablando en parábola, está hablando en un sentido literal. En este caso sí es sentido literal, y por eso le responde: yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Nos damos cuenta que Jesús no nada más nos dice una cosita, sino nos dice un montón de cositas. Nos está haciendo, por ejemplo, la analogía con el maná que se le da a los judíos cuando están en el desierto, y dice: ellos comieron del maná que también había caído del cielo y sin embargo murieron, pero quien coma de este pan verdadero, de este pan vivo que es mi carne y que es mi sangre, no va a morir, sino que va a tener vida eterna, porque de esto viene la salvación. Por eso es que yo me estoy dando en sacrificio. De tal manera que vemos en la última cena las palabras de institución, que también tienen mucho significado y relación con esto. Tomen mi cuerpo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. No está tan difícil entender lo que significa este es mi cuerpo. Si yo les digo, este es mi changuito, ¿qué quiere decir? Pues que este es mi changuito. Si yo les digo, este es mi cuerpo, ¿qué quiere decir? Que este es mi cuerpo. No hay mucha complicación, pero por si fuera poco, continúa. Tomó el cáliz, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, que quiere decir que contiene mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Aquí estamos viendo la relación que tiene ahora con este Evangelio de San Juan. Jesús nos está dando su cuerpo y su sangre para que nosotros vivamos, porque Él se está ofreciendo en sacrificio al Padre. Es decir, nosotros vemos en el Antiguo Testamento constantemente esta parte del sacrificio que se hace. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, y en vez de sacrificarlo, sacrifica un cordero que Dios le da. Constantemente vamos viendo, de tal manera que incluso los judíos iban al templo a ofrecer sacrificios. Se cuenta que había ríos y ríos y ríos de sangre en la Pascua, después de que los judíos degollaban a los corderos. De ahí que se tome la figura y que se diga: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque es como San Juan Bautista presenta a Jesús cuando sus discípulos le preguntan: ¿a quién debemos seguir? Y dicen: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Por qué más? Porque estamos retomando la figura del Cordero que tienen los judíos y que se sacrifica para la expiación de los pecados, que se está trasladando a una sola figura que es la de Jesús. Él ahora es el nuevo Cordero y Él va a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Pero como nos dice San Pablo, ya no necesitamos muchos sacrificios, ahora solamente hemos tenido un solo sacrificio que no se tiene que volver a repetir, porque ese sacrificio es Cristo, que se entregó al Padre como ofrenda perfecta para que nosotros nos fueran perdonados los pecados a través de que sean lavados por su sangre. Por eso Jesús dice, tomen este cáliz que tiene mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Cuál alianza? La alianza entre Dios y los hombres, que lleva de por medio la muerte de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces nosotros nos damos cuenta del significado tan importante que tiene toda esta situación. Jesús nos está diciendo, este pan que yo les voy a dar, este pan que ustedes van a comer, es mi cuerpo. No representa mi cuerpo, no se parece a mi cuerpo, no es más o menos mi cuerpo, no quiere decir que a lo mejor es mi cuerpo, no, es mi cuerpo. El pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos el pan consagrado, estamos viendo la presencia real de Jesús en toda su humanidad, en toda su divinidad y en toda su totalidad. Lo mismo pasa con el vino, que al momento de hacerse la consagración y darse la transubstanciación, se convierte en su sangre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús nos lo dijo en el Evangelio. Es muy simple y es muy sencillo. Ahora bien, tenemos como refuerzo a todo esto que San Pablo nos dice, aquel que beba de la copa del Señor sin discernirla, se gana su propia condenación. ¿Qué quiere decir? Aquel que se acerca a comulgar, aquel que se acerca a recibir la sangre de Cristo en pecado, sin discernirla, se gana su propia condenación. Porque estamos hablando de algo tan sagrado, estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando de Cristo que se encuentra ahí presente en toda la magnificencia de su divinidad. Entonces yo no puedo acercarme como si me fuera a comer un taco de sal, porque no es así. Yo tengo que acercarme habiendo discernido, ¿qué quiere decir? Teniendo conciencia de mi propio pecado y habiéndome arrepentido de mis propios pecados. Además de esto, para seguir reforzando, o sea, San Pablo nos habla de la sacralidad del sacramento cuando nos dice esto, pero además nos dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. Esta figura del cuerpo ya la había usado San Pablo cuando habla del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, hablando en relación con la iglesia. ¿Quiénes van a formar parte de la iglesia? Aquellos que formen parte del cuerpo místico de Jesucristo. ¿Y quiénes forman parte del cuerpo místico de Jesucristo? Aquí nos lo está diciendo San Pablo. Los que comen del mismo pan forman un mismo cuerpo. Si todos comemos el mismo pan, formamos un mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo místico de Jesucristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Jesucristo? La iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Quién forma la iglesia de Cristo? ¿Quién tiene el acceso a la salvación? El que come el pan que Jesús nos dio para que tuviéramos vida eterna. ¿Quién lo hace? Quien está en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Todas las sectas protestantes que niegan por completo la presencia de Jesús, aún estas pruebas que están teniendo aquí, y que no comen del pan, nos damos cuenta que no solo no tienen salvación, sino que no están en comunión, lo dice San Pablo, comunión con Jesús. Y si no estás en comunión con Jesús, no tienes salvación. Como lo dije en otros videos, será muy bonita tu relación con Dios, pero no tienes salvación porque no estás teniendo esa comunión. ¿A través de qué se da la comunión? A través de comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Al momento de la consagración por el sacerdote. ¿Cómo sabemos que el sacerdote es el que está encargado de esto? Porque en la última cena nos dice el Evangelio de San Lucas, terminado de pasar el vino, les dijo, hagan esto en conmemoración mía. La Eucaristía es la rememoración, la remembranza de la última cena. Es decir, estamos recordando esa cena que tuvo el Señor con sus discípulos. ¿A quién le dio el poder de decir, tomen y coman todos de él? ¿Y a quién le dio el poder de decir, hagan esto en conmemoración mía? Aquellos que se reunieron con él. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Y ya habíamos hablado de la importancia que tiene la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir? A alguien que no tiene sucesión apostólica
no puede consagrar el pan, no puede consagrar el vino. Si no hay consagración, no hay cuerpo y sangre de Cristo. Si no hay cuerpo y sangre de Cristo, no hay vida eterna y no hay comunión con Cristo. ¿Qué quiere decir? Todas las iglesias protestantes están condenadas por sí mismas porque han rechazado la comunión con Cristo. ¿Y por qué han rechazado la comunión con Cristo? Porque niegan la obligación, el derecho que tienen de comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que es la salvación. Nos lo dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El pan que yo les doy es mi carne para la vida del mundo. Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es muy simple, es muy sencillo. Quien no come la carne de Cristo y la sangre de Cristo no tiene vida eterna. Todo aquel que niega la presencia real de Jesús en la Eucaristía y no la come, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque así lo dijo Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Y así constantemente vamos viendo la presencia de cómo Jesús nos indica que en la Eucaristía o en el pan transubstanciado y en el vino transubstanciado se encuentra realmente su presencia entera. De ahí que para los católicos sea tan importante la misa, para ahí que para los católicos sea tan importante la presencia de Jesús en el pan, en el vino, de tal manera que nosotros adoramos la presencia de Jesús en el pan, porque es real, porque es completa, porque es entera, porque no es simbólica, y de esta manera nosotros sustentamos toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida espiritual en la Eucaristía. Y este es un hecho muy importante que nosotros tenemos que considerar siempre, que así Jesús lo pidió y que así Jesús lo dejó. Además de que nosotros nos damos cuenta, porque la Escritura sí nos lo revela tanto en los libros de los Hechos de los Apóstoles como en las cartas de San Pablo, que los primeros cristianos ya tenían toda la devoción a la Eucaristía, de tal manera que va a ser constante la presencia de estas cenas que hacían los primeros discípulos de Jesús, donde se reunían a partir el pan y lo dividían entre todos los que estaban presentes, de tal manera que nos damos cuenta que la celebración eucarística ha estado presente en la iglesia desde los primeros días del cristianismo. Los mismos 12 apóstoles se reunían a celebrar la cena que habían celebrado un día antes de la muerte de su Señor, de tal forma que la misa que el día de hoy tenemos es la misma que se celebraba hace 2000 años, en el año 33, con las variedades y las variantes que ha tenido, que han sido muchas y que vamos a analizar en algún momento, pero vemos como ininterrumpidamente todos los días desde la muerte del Señor, los discípulos se han reunido a recordar esta santa misa, esta santa cena en la que Jesús dejó instituido en el pan y en el vino su cuerpo y su sangre para siempre. Esto no es un simbolismo, no es una cosa que se pueda hacer alguna vez, en algún momento, ni puede haber nada más, ni puede ser algo que se tome así como muy a la ligera, como nada. Esto es la presencia real de Jesucristo y como tal se debe tomar. Y pues bueno, dos de los cantos más hermosos que compone Santo Tomás de Aquino para esta festividad de Corpus Christi, pues son, como ya les dije, Pange Lingua, que se utiliza para la exposición del Santísimo, y Tantum Ergo, que es uno solo, pero que tiene dos partes, una parte inicial, que es Pange Lingua, y otra parte final, que es Tantum Ergo, que se utiliza para retirar al Santísimo. Este canto es especialmente, pues sí, de adoración, que se utiliza, es hermoso en latín, ojalá lo pudieran conocer. Y bueno, el otro canto que hace el día de hoy es Laudación, que es utilizado también como secuencia del día de hoy. La secuencia es una pequeña oración que se hace después de la segunda lectura y antes del Evangelio, y a mí me gusta mucho, y les voy a leer una de las partes que más me gustan de esta secuencia de Corpus Christi, porque me parece que explica muy bien el significado de la Eucaristía. Dice: es dogma de los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Lo que no comprendes y no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Quien lo recibe no lo rompe, no lo quebranta ni lo desmembra. Recíbese todo entero. Recíbelo uno, recíbenlo mil, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado.
Reciben lo buenos y malos, mas con suerte desigual de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Cuando se divide el sacramento, no vaciles, sino recuerda que Jesucristo tan entero está en cada parte como antes en el todo. No se parte la sustancia, se rompe solo la señal. Ni el ser ni el tamaño se reducen de Cristo presente. Aquí lo que nos está diciendo Santo Tomás de Aquino es que Jesús se encuentra en cuanto a sustancia, en cuanto a humanidad y a divinidad, entero en cada pedazo de la Eucaristía, por muy mínimo que éste sea. De tal manera que ustedes pueden ver que al momento de ir a comulgar va a haber unos niñitos a un lado del sacerdote con una cosa llamada platillo o patena para que ninguna partícula de la hostia consagrada caiga al piso. Después esta va a ser llevada hasta el cáliz donde va a ser limpiada y va a ser consumida junto con la sangre de Cristo para que no caiga en ningún lugar impuro, por ejemplo como el piso, ya que cada partícula del cuerpo de Cristo es enteramente Jesús, es enteramente Él. Por eso es que considero que este canto es bellísimo, tanto como el Tantum Ergo y todos los demás otros himnos litúrgicos que compone Santo Tomás de Aquino, pues nos recuerdan esta presencia tan real de Jesús en la Eucaristía. Por esto es muy importante que el día de hoy que estamos celebrando esta festividad tan hermosa, que estamos celebrando a Jesús Eucaristía, a Jesús presente, nosotros tomemos una nueva conciencia sobre nuestra posición como cristianos dentro de la iglesia. Dense cuenta que en ese pequeño pedacito de pan tan chiquito que se ve tan débil, se contiene toda la divinidad del Rey de Reyes, se contiene toda la divinidad de aquel que te creó, se contiene toda la divinidad de aquel que te ha dado la vida, de tal manera que podamos sentirlo, podamos amarlo, podamos verlo y podamos acudir hasta él para que no haya ningún problema. Jesús no está en las imágenes, Jesús está en la Eucaristía y ahí nosotros como católicos lo adoramos porque así nos ha sido revelado por él mismo. Que esta festividad de Corpus Christi genere en ti ese amor y esa devoción y ese respeto por la Eucaristía, que incluso nos lleve a otra vez sacralizar la liturgia, porque durante mucho tiempo hemos perdido la sacralidad, hemos perdido la santidad y hemos perdido el respeto que tiene que tener la Santa Misa donde se está realizando el sacrificio de Jesús. En otro momento vamos a hablar de la misa como el sacrificio de Cristo y cómo es que sabemos que se está realizando este sacrificio. Pero por favor, tengamos la santidad de la misa otra vez, respetémosla. Incluso si pudieran comulgar de rodillas, eso sería maravilloso porque no estamos acudiendo a comer tortillas, estamos acudiendo a recibir el cuerpo de Cristo. La gente corre a formarse como si les fueran a regalar toppers en el Estado de México, el PRI. La gente corre como si tuviera prisa, la gente va platicando, la gente va echando chisme, la gente está contestando el teléfono, la gente acude a comulgar sin confesarse en una completa falta de respeto hacia el cuerpo de Cristo. No es una tortilla, es Cristo mismo en toda su humanidad, en toda su divinidad, en toda su divinidad. Toda la gloria de Dios está presente en ese pan. Respétenla, ámenla y vívanla. Voy a dejar en la descripción los dos cantos eucarísticos, tanto el Laudación como el Pange Lingua, para que los puedas conocer y pues los puedas ver lo hermosos que son y tal vez también puedas escucharlos en YouTube o lo que sea. Son cantos preciosos para este día de Jesús presente en la Eucaristía. Espero que te haya gustado este video y sobre todo espero que te haya quedado muy clara la presencia real de Jesús tanto en el pan como en el vino, según todo el fundamento que el día de hoy hemos estado viendo, y sobre todo que puedas difundir este video compartiéndolo para que otras personas se enteren por completo de qué significa la Eucaristía para los católicos y sobre todo la puedan vivir realmente como Jesús había querido que se viviera. Realmente es algo muy importante, así que por favor difúndelo y comienza a vivirlo. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.